Buenas tardes, hermanos. Hoy estamos viendo la clase número la cuarta clase. La semana pasada estuvimos viendo la estructura de los testigos de Jehová. Listé sus creencias de una manera un poco rápida. Conocimos un poco quiénes son los betelitas, sobre la escuela de Galaad, de las 5 reuniones que ellos tienen semanalmente, y pudimos darnos cuenta lo bien preparados que ellos están en sus enseñanzas. Aunque el tema más importante que nosotros podríamos considerar es el de la salvación, para poder saber cómo presentarle el plan de salvación de ellos, es bastante importante conocer bien las doctrinas de ellos, porque en cada una de sus doctrinas han sido cambiadas las enseñanzas. Entonces, para poderle uno testificar bien a ellos, tenemos que conocer bien la doctrina de los testigos de Jehová. En este caso vamos a empezar por la primera parte, sobre la divinidad de Cristo. Sobre todo me interesa que quede claro para nosotros y para quienes escuchen el video, quién es Jesucristo según la palabra, porque algunos cristianos débiles en su fe pueden desviarse incluso de la sana doctrina al escuchar explicaciones con textos bíblicos sacados fuera de contexto, como se acostumbra a hacer de la sociedad Watchtower. Entonces miremos, por ejemplo, Mateo 13:19, cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Eso puede pasar muchas veces, que no se conoce la sana doctrina, no conoce las escrituras, se les predica, quizás no entiendan mucho, y como dice aquí, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón y son desviados. Por eso es tan importante empezar a conocer bien lo que es la doctrina y la divinidad de Cristo. No les recomiendo de todas formas, cuando cuando evangelicen a un testigo de Jehová, empezar por la doctrina ni de la Trinidad ni de la divinidad de Cristo. Porque ustedes, como bien saben, hay una revista que dice, ¿debería creer usted en la Trinidad? Son 31 páginas donde ellos les enseñan a refutar la Trinidad, a refutar el Espíritu Santo, a refutar a que Jesucristo es Dios. Y aquí inclusive dice, es igual Jesucristo al Dios Todopoderoso. Ellos lo ponen en duda, mejor dicho, enseñan que Jesucristo no es Dios Todopoderoso. De modo que las clases es para que nosotros tengamos claro lo que ellos enseñan y confirmemos nuestra fe en que Jesucristo realmente es Dios encarnado. Entonces, no debemos perder tiempo con respecto a este tipo de discusiones con ellos. Ahora, la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia que usan los testigos de Jehová, es una versión publicada que por primera vez la publicaron en español en 1967. Antes de que ellos utilizaran esta traducción que ellos usan ahora, usaban en español la Reina Valera del 60, que ya vimos en las clases anteriores que fueron usadas por muchos años. En 1967 fue que empezaron a usar la traducción del Nuevo Mundo. Las hojitas que les ha estado pasando el Ujiel, el hermano Ramón, es para después ver texto por texto los que vamos a alcanzar a considerar aquí, que es lo que está escrito en la traducción del Nuevo Mundo, en la Biblia de los testigos. O sea que no les va a parecer extraño cuando lo lean, porque es absolutamente diferente a como lo tenemos nosotros en la Reina Valera. Entonces, ¿qué es Dios para el testigo de Jehová? ¿Cuál es el Jesús que la Watchtower presenta? ¿Cuál es el Jesús en el que ellos creen? ¿Será que los apóstoles no reconocieron a Jesús como Dios, tal como ellos suelen decir? Que eso es lo que ellos dicen, que es que ni siquiera los apóstoles lo dijeron claramente. Pero vamos a ver que sí lo dijeron claramente, de que Jesucristo, y lo reconocían que Jesucristo era Dios. Tan importante es tener una correcta idea o un concepto correcto de Jesucristo, que el mismo Jesucristo le preguntaba a los apóstoles. Vamos a ver Mateo más adelante ahí, Mateo 16, 13, 17, Mateo 16, 13, 17, que dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él está hablando aquí el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que lo está reconociendo como Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos claramente que es Dios el que revela que Jesucristo es Dios. Antes de ver las objeciones que presentan los testigos de Jehová a la divinidad de Cristo, voy a describirles el Jesús que la organización presenta. Uno es que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios creado. O sea, cuando estamos hablando de Hijo de Dios, los términos son diferentes. Usamos los mismos términos, el significado es lo que cambia. Entonces, mientras estamos hablando con un testigo, es muy importante que aclaren términos. Porque podemos estar diciendo a los dos lados, sí, es que Jesucristo es el Hijo de Dios, sí, yo también estoy de acuerdo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero cuando ellos dicen es el Hijo de Dios, lo están viendo, es como un ser creado por Jehová. Es totalmente diferente, no como Dios encarnado. Entonces, por eso es importante siempre que se testifique a un testigo, que se aclaren tú qué crees, tú qué te han enseñado, quién es el Hijo de Dios, cómo es, que lo definan, todas las palabras. Entonces, para ellos, para apoyar esta creencia que Jesucristo ha sido creado por Jehová, ellos han usado unos versículos que lo vamos a ver más adelante en Colosenses 1:15, donde dice que es el Hijo primogénito, y donde dice en Apocalipsis 3:14 el principio de la creación. Estas palabras mal interpretadas las están usando para definir que Jesucristo es un ser creado. Ahora, lo interesante es que ellos creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Pero en este momento, por lo que me he dado cuenta, las revistas hoy en día han ido sacando poco a poco la palabra arcángel Miguel, y lo que dicen es una criatura espiritual, que Jesucristo cuando estaba en el cielo antes de encarnar a la tierra, era una criatura espiritual. Ya en este momento están sacando el nombre de Miguel, pero ellos sí creen que es el arcángel Miguel. Es como una forma de ir transformando un poquito a su conveniencia las ideas que ellos han venido creyendo y las van cambiando. Entonces ellos dicen que Jehová creó directamente a Jesucristo, en este caso de ellos a Miguel, porque es el Miguel el que está allá en el cielo antes de ser Jesús. Entonces creó a su hijo, y que este hijo fue el que creó todo el universo. O sea, lo que ellos dicen es que Jehová crea al hijo y a través del hijo crea el universo. Entonces dice que lo hace a través del Espíritu Santo, que para ellos es una fuerza activa. Ese es otro término que vamos a ver. El cual, entonces lo que ellos creen es que Jesucristo es un mediador, es el representante de Dios, no que sea Dios, sino como un representante del Padre. Entonces enseñan que Jesús no tenía poder por sí mismo. Nosotros vemos, inclusive decimos, aquí donde dice que Jesús hizo milagros, o donde dice que perdonó pecados, nosotros vemos claramente que es porque es Dios, y tiene ese poder de perdonar pecados y de hacer milagros. Pero ¿cómo lo ven ellos? Ellos lo ven como que lo puede hacer, pero porque Jehová le ha dado ese poder a él, porque lo está representando, que es totalmente diferente a como están las Escrituras. Jesús para ellos es un Dios minúscula, como lo vamos a ver en la traducción Nuevo Mundo, Juan 1:1. Eso lo tenemos ahí en el papel que ustedes les entregó. Vamos a leer tal como lo tienen la traducción del Nuevo Mundo. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, minúscula. Nosotros en la Biblia nosotros dice, era Dios, con D mayúscula. Cuando dice la palabra es igual que el verbo, o sea, ellos están reconociendo que Jesucristo es la palabra o el verbo. Pero aquí lo que hacen es achicarlo y poner un Dios minúscula. Este texto lo vamos a ver en la próxima semana, de dónde salió realmente, de dónde copiaron, de qué versión bíblica copiaron ellos este versículo. Entonces,
Muchos, entonces ellos creen que Jesús tiene dos nombres, que uno es Jesús y el otro es Miguel, el arcángel Miguel. Y ellos alegan que es así porque muchos personajes en la Biblia aparecen con dos nombres. Pero nosotros vemos que cuando aparecen como dos nombres como Mateo y Leví, como Pablo y Saulo, como ¿quién más? Simón y Pedro, siempre la Biblia presenta los nombres, se llamaba así, le llamamos así, siempre lo presenta y por eso lo sabemos, que tiene los dos nombres. Pero en el caso de Jesús, la Biblia en ningún momento dice, en ningún versículo dice que Jesús sea Miguel. Entonces también dicen que cuando dicen que el Hijo, que es Miguel, dejó de existir cuando llegó el tiempo para que Jesús se convirtiera en hombre. O sea, a veces cuando uno le sigue, esto que está aquí como se lo estoy diciendo, no está así punto por punto en las revistas. Ellos lo único que dicen es que Jesús es una creación espiritual. Pero estoy mostrándoles en el fondo qué es lo que hay detrás de todo eso. Que ellos sí lo tienen así en las revistas, pero no lo dicen en una revista claramente punto por punto porque sonaría muy contradictorio. Sonaría, sí, como que no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que cuando Jesús vino a la tierra, dejó de existir Miguel. O sea, se desaparece Miguel. Y citan inclusive Filipenses 2:7, donde dice que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para nosotros es un versículo bellísimo, que está hablando de que Jesucristo se despojó de la gloria, de que Él mismo es Dios. Pero ellos les han enseñado que de lo que se despojó es del arcángel Miguel, o sea, dejó de ser arcángel y ahora pasó a ser Jesús. Entonces, si nosotros le vamos a mostrar con gran emoción el versículo, ellos en su mente lo están considerando de otra forma. Entonces, lo que yo les digo, que estamos hablando en dos terrenos totalmente diferentes. Creen que Jesús es reconocido como Mesías, pero solo a partir de los 30 años cuando fue bautizado. Creen que mientras Jehová es Dios todopoderoso, como vimos en la revista, Jesús es Dios poderoso solamente. Pero vamos a ver la próxima semana cómo en la misma Biblia de ellos podemos demostrarle que también aparece un versículo donde refiriéndose a Jehová dice que es Dios poderoso. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana. Por eso las revistas dice eso de que Jesús es igual Jesucristo al Dios todopoderoso. Ellos hacen énfasis en este punto. Para los testigos de Jehová, Jesús no es digno de adoración. Claro, si es una criatura, el único ser digno de adoración es Jehová Padre. Pero esto es contrario a lo que dice Filipenses 2:9-11, que dice que Jesucristo recibió adoración y honor. Y ellos dicen que recibió esta adoración y honor solamente como un representante de su Padre. Entonces, miremos otro detalle ahí. Para la sociedad Watchtower, hijo del hombre o hijo de Dios tiene el mismo significado. Para nosotros los cristianos, hijo del hombre se refiere a la naturaleza humana de Cristo, hijo de Dios se refiere a la naturaleza divina de Cristo. Los testigos usan el término hijos de Dios para referirse a Jesús, Adán, los ángeles o otros. En otras palabras, Jesucristo es uno más de los hijos de Dios, de los hijos de Jehová. Creen que cuando resucitó Jesús, su cuerpo desapareció en gases, porque para ellos la resurrección de Jesucristo es espiritual, o sea, volvió a ser Miguel. Entonces, ellos dicen que el cuerpo se desintegró, Jehová lo desintegró en gases, se desaparece. Este tema es otro tema muy importante que nosotros vamos a ver solamente sobre la resurrección de Cristo, cuáles son los versículos que ellos usan para decir que sí, Jesucristo es espiritual y no que resucitó en cuerpo. La sociedad Watchtower enseña que el pecado más grande que una persona puede cometer es creer en la deidad de Jesucristo y la Trinidad, lo cual consideran una doctrina pagana. O sea, en el caso de ellos, sobre lo que piensan de nosotros, es que estamos cometiendo el pecado más grande. Vamos a ver entonces las objeciones que presentan los testigos para negar la divinidad de Cristo, pero los argumentos, como vamos a ver, no confirman que Jesucristo sea Miguel. Lo que ellos están es tratando de negar la divinidad de Cristo. Entonces, la sociedad Watchtower enseña que Jesús es Miguel. Para esto usan dos versículos que los tienen ustedes ahí en sus hojas. Primera de Tesalonicenses 4:16 y Judas 9.
Entonces lo voy a leer, lo que ustedes tienen en sus papeles están de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Les va a parecer raro, les va a sonar extraño, pero quería que conociéramos un poco lo que ellos han cambiado de su versión. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Y Judas 9 dice: pero cuando Miguel el arcángel tuvo una diferencia con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a llevar un juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo: que Jehová te reprenda. Entonces ellos están uniendo la voz del arcángel de 1 Tesalonicenses 4:16 con Judas 9 cuando dice Miguel el arcángel. Entonces ellos dicen que con mucha meditación han llegado a la conclusión por estos dos versículos que Jesús es Miguel. Pero si ustedes ven 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice los que están muertos en unión con Cristo, realmente ellos han añadido la palabra unión con, porque en la versión de nosotros dice los que están muertos en Cristo, no en unión con Cristo. Y Judas 9, si ustedes pueden notar cuando dice al final que Jehová te reprenda, la Biblia de nosotros y todas las versiones bíblicas se refieren al Señor. O sea, siempre ese término es otro que ellos cambian a propósito, porque Señor se puede referir a Jehová según el contexto en el Nuevo Testamento, o se puede referir a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces lo que ellos han cambiado es que cuando se refiere, lo han cambiado inclusive 237 veces en la versión de ellos, que en vez de colocar Señor, colocan Jehová. Y esto es para quitarle también la importancia a Jesucristo, porque muchas veces el Señor que aparece ahí se está refiriendo a Jesucristo como Dios. Entonces al poner Jehová ya quitan la divinidad de Cristo. Ahora, la Biblia presenta a Miguel como el ángel más importante que Dios tuvo para que de manera especial vigilara a Israel. Esto está en Daniel 10:13 y 21 y en Daniel 12:1. Judas 9 dice que el arcángel Miguel no repudió a Satanás. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿será que Jesús no repudia a los demonios y no repudia a Satanás? Y resulta que en Lucas 8:28 vemos que Jesús reprendió a los demonios. Cuando saca estos demonios de legión y se van para los cerdos, Jesucristo reprende a los demonios. Inclusive los demonios reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, que también está dicho en Mateo 8:29. Cuando siempre que en la Biblia se refieren a Jesucristo como Hijo de Dios, están reconociendo es la divinidad de Jesucristo. Entonces ahora vamos a ver los argumentos favoritos o los textos típicos de los testigos para decir que Jesús no es Dios, y el deseo de confirmar en todos estos textos cambiados la teología de la Watchtower. Entonces, el primer texto que vemos está en el punto 4 que les pasé, Juan 14:28, donde dice, el Padre es mayor que yo. En la traducción del Nuevo Mundo dice textualmente, oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, este es un texto favorito de los testigos para decir, Jesucristo no es Dios, porque ¿cómo es posible que diga Jesús que el Padre es mayor que yo? Este texto es un texto que tiene mucha profundidad. El razonamiento que suelen hacer los testigos es que puesto que el Padre es mayor que el Hijo no puede ser Dios. Esta es una tremenda ignorancia de la doctrina bíblica de la Trinidad. Ahora, hermanos, esta creencia yo la tuve, porque como les dije, yo me leí toda la revista que les acabo de mostrar. Yo entendía que Jesucristo no era Dios, entendía que el Padre estaba por encima de Jesucristo, entendía que era un ser creado, y por más de que me dijeran, el pastor Bautista que les comenté en mi testimonio, él oraba mucho por mí y siempre me contestaba preguntas, y una de las cosas que me sugirió fue, léase el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es bellísimo porque ahí está claramente la divinidad de Cristo. Me lo leí todo, pero ¿qué pasó? Yo me lo leía con los lentes de la Watchtower.
yo me lo leía con todo lo que ellos me han enseñado. Entonces, por ejemplo, llegaba este versículo, porque el Padre es mayor que yo decía, razón tiene la organización, ¿cómo así que digan que Jesucristo es Dios si lo que estoy viendo es otra cosa? Pero es porque estaba con toda esta información tergiversándome realmente la realidad de Jesucristo. Entonces yo lo entendía. Entonces por eso les digo, hermanos, que por más de que uno les testifique o les quiera explicar la divinidad de Cristo, el Señor realmente es quien le revela a uno la verdad. La doctrina bíblica de la Trinidad dice que el Hijo en cuanto a Dios es igual a Dios, pero en cuanto al hombre es inferior al Padre. Voluntariamente Jesucristo se subordinó al Padre de manera temporal durante su vida terrenal. Jesús en este versículo está hablando entonces desde su naturaleza humana, porque hay muchos versículos donde él habla desde la naturaleza divina y hay otros donde él habla desde su naturaleza humana. Entonces nosotros tenemos que entender que siempre están las dos naturalezas simultáneamente en él, pero en la Biblia tenemos que unas veces habla desde su humanidad y otras veces habla desde su divinidad. Entonces, este texto no lo podríamos entender si no lo hacemos a la luz de otras partes de la Biblia, como es lo que es cuando la gloria de Jesucristo. Y vamos a entender qué significa la gloria que Jesucristo dejó en el cielo y que Él le pide a Jehová que le retorne. Entonces, Filipenses 2, 5 al 7 lo tenemos también en las hojitas. Dice en la traducción del Nuevo Mundo: mantengan en ustedes esta actitud mental, en nuestras Biblias dice este sentir, que también hubo en Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. No, antes bien, se despojó de sí mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. A nosotros nos suena diferentísimo el versículo. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar es que se despojó de sí mismo. Para el testigo es que dejó de ser Miguel y pasó a ser Jesucristo. Aquí lo que se está hablando es de una kenosis, que el pastor estuvo hablando en las clases anteriores, que significa que es un vaciamiento, es un vaciamiento de esta gloria de Jesús, y se refiere a las limitaciones que el Cristo encarnado tenía en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llegar a cabo su plan de redención. Pero, ¿de qué se despojó Jesús? Al punto de humillarse. Esto lo vemos en Juan 17:5. Entonces, Juan 17:5, lo vemos en la traducción del Nuevo Mundo, dice: así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo, con la gloria que tenía al lado de ti antes que el mundo fuera. O sea, lo podemos ver que está en la Biblia de ellos. Así está explicado de que Él está pidiendo que le retornen su gloria. Este despojarse, que es este vaciamiento que se llama kenosis de Jesucristo en su humillación, Jesucristo aquí no deja de ser Dios, pero se ha despojado desde la ostentación maravillosa que le rodea, de la gloria que le rodeaba, para venir a comprarnos, y por eso el Padre le dio un nombre sobre todo nombre. Este es otro versículo cambiado porque ellos consideran que el nombre sobre todo nombre solamente es Jehová, no Jesús. Pero aquí vemos en nuestra traducción que Jehová, el Padre, le ha dado a Jesucristo el nombre sobre todo nombre, incluyendo Él mismo, sobre todo nombre. Eso lo podemos ver en Filipenses 2:9. Pero vamos a leerlo en la traducción del Nuevo Mundo, que dice: por esta misma razón, también Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Si ustedes le dijera a un testigo, ellos tienen en el Salón del Reino una Biblia que está en griego, que se llama el interlineal. Y en ese interlineal uno puede ver que en la parte donde está en griego, estos añadidos no existen, no aparecen. Yo traté con la chica que iba a mi casa, ella me dejó el interlineal, me lo prestó de un día para otro, pero gracias a Dios se demoró una semana. Entonces, toda la semana, todos esos textos que yo veía cambiados, yo los quise confirmar, es directamente en la traducción de ellos del interlineal que está en griego. Este interlineal es publicado por la Watchtower, lo pedí para ver si me lo regalaban, y que ya no lo está publicando, ya no lo está editando la sociedad.
Entonces no lo pude tener, pero yo le mostré a ella, pero mientras ella crea fielmente en que todo lo que salga de la sociedad es enviado por Jehová, pues lo que yo dijera no tenía validez para ella. Entonces, por ejemplo, aquí dice, bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. La sociedad Watchtower enseña que Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre, y por eso tuvieron que agregar la palabra otro para justificar su doctrina, porque si no estarían aceptando que Jesucristo es Dios. De todos modos, de acuerdo con Juan 17:11, que lo vamos a leer en la Biblia de ellos, Jesús tiene el nombre de Jehová, que dice, además, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, vigílalos por causa de tu propio nombre que me has dado, para que sean uno, así como lo somos nosotros. O sea, aquí está diciendo, por causa de tu propio nombre que me has dado, para que sean uno, así como lo somos nosotros. ¿Qué dice Jehová entonces de su gloria? ¿Jehová comparte su gloria? De esto también lo vamos a ver en Isaías 48:11, de la traducción del Nuevo Mundo. Dice así la Biblia de ellos, por mi propia causa actuaré, porque ¿cómo podría dejarse profanar? Y a ningún otro daré mi propia gloria. O sea, aquí en ningún momento está diciendo, yo solamente le voy a dar la gloria a mi Hijo Jesucristo, o yo la voy a compartir con mi Jesús, o yo la voy a compartir solamente con el unigénito. Pero aquí dice muy claramente, y está en la Biblia de ellos, a ningún otro daré mi propia, o sea, la gloria de Dios, mi propia gloria. Es aquí donde la enseñanza de la Watchtower podría presentarse contradicciones. Si uno le quisiera mostrar estas cosas a un testigo de Jehová, bueno, pero venga acá, ¿cómo es posible que diga él, o sea, vamos a ver los textos inclusive que donde Jesucristo tiene la gloria, se le asigna su gloria y Él la pide para que se le regrese. Pero para tener claro qué es la gloria, yo busqué en el diccionario bíblico conciso Holman lo que significa, y dice textualmente, es la importancia suprema y majestad resplandeciente propias de la presencia de Dios. O sea, la gloria solo le pertenece a Dios. Entonces dice que, por ejemplo, en los Salmos, el pueblo le da a Dios gloria, es decir, el pueblo reconoce la naturaleza esencial de la divinidad y le da a Dios peso e importancia en relación con el pueblo que adora. Esto lo podemos ver en Salmo 22:23, cuando el pueblo dice glorificarle, o en el Salmo 86:12, o en el Isaías 24:15. Entonces aquí vemos que dice que reconocen la naturaleza esencial de la divinidad el pueblo cuando le están pidiendo la gloria a Jehová. De manera, sigue el texto diciendo, de manera que gloria es esa faceta de Dios que los seres humanos reconocen y a la que responden con confesión, adoración y alabanza. O sea, cuando uno reconoce la gloria y la majestad de Dios, de Jehová, uno responde en confesión, se siente ese deseo de alabar y adorar a Dios. El Nuevo Testamento usa el griego doxa, que es la palabra que significa para gloria, para expresar la idea de gloria y limita el significado a la gloria de Dios. Entonces mire que en el Nuevo Testamento está usado para la gloria de Dios. El Nuevo Testamento mantiene el significado del Antiguo Testamento en cuanto a poder divino y majestad, como vemos en Hechos 7:2, Efesios 1:17, Segunda de Pedro 1:17, y extiende estas cualidades divinas a Cristo, pues Él tiene gloria divina. Entonces, cuando los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la gloria de Jesucristo, es porque están reconociéndolo como Dios. Ellos sabían que esta cualidad divina solo le pertenecía a Dios, pero miremos 14 versículos, no los vamos a ver, se los voy a citar para que los tengan de referencia. Entonces dice, por ejemplo, Juan 1:14, este sí lo tengo aquí, lo voy a leer, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En Juan 8:54, Jehová glorifica a Jesús.
En Lucas 9:32, Pedro ve la gloria de Jesús. En Mateo 25:31, Jesús vendrá en su gloria y se sentará en su trono con su gloria. En 1 Corintios 2:8, Jesús es llamado Señor de gloria. En 2 Corintios 4:4, el Evangelio de la gloria de Cristo. Habla del Evangelio de la gloria. Este es un texto que también cambió la sociedad Watchtower. Hebreos 1:3, Jesús es el resplandor de su gloria. En Hebreos 2:7, Jesús fue coronado de gloria y honra. En 1 Corintios 15:43, Jesús se resucita en gloria. En Colosenses 1:27, en Cristo tenemos la esperanza en gloria. Primera de Pedro 4:13, se nos revelará la gloria de Cristo. Primera de Pedro 5:1, la gloria de Cristo nos será revelada a nosotros. Segunda de Corintios 8:23, hablan de la gloria de Cristo. Marcos 13:26, Jesús vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Segunda de Tesalonicenses 2:14, alcanzaremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo es posible que puedan decir los testigos de Jehová que en ningún momento se dijo claramente que Jesucristo es Dios? Aquí estamos viendo, estábamos viendo que Jehová dice que la gloria no se la dará a nadie, pero vemos todos los textos donde los mismos apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento reconocen la gloria de Jesucristo, y eso es sinónimo de decir que ellos reconocían que Jesucristo era Dios y es Dios. Entonces, el propósito primario de Jesús para los testigos de Jehová, inclusive para venir a la tierra, dice que el propósito de Jesús, ni siquiera hablan de la salvación o salvarnos de los pecados, porque eso lo vamos a ver, el concepto que ellos manejan de pecado es muy diferente también. Ellos decían que Jesús vino a glorificar al Padre, permaneciendo fiel hasta la muerte. Ese es el propósito para el testigo de Jehová, por la cual Jesucristo vino aquí a la tierra a morir por la humanidad. Pero era para glorificar al Padre y permaneciendo fiel hasta la muerte. Ahora, Jesús entonces, como podemos ver, tenía dos naturalezas. Esto se le llama unión hipostática. La unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios, según Juan 8:58 y Juan 10:30. Pero en la encarnación Jesús tomó una forma humana. Él se convirtió en un ser humano, según Juan 1:14. Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina, es el Dios hombre. Esta es la unión hipostática, Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Ahora, desde este punto de vista, tenemos que entender que hay una desigualdad con el Padre. ¿En qué sentido? En el sentido de que Jesucristo se ha humillado y se ha despojado de la gloria. En ese sentido, cuando Jesús está en la tierra, hay una diferencia con el Padre. No tiene esta gloria que tenía Él cuando estaba en los cielos. Esto es lo que el Señor Jesucristo reclama al Padre en el Evangelio de Juan 17:5, y esta es la razón por la cual en Juan 14:28 dice que el Padre es mayor que yo. Entonces, como vemos, ese versículo tiene toda esta explicación que les acabo de decir, reconociendo que Jesús tiene las dos naturalezas y que Jesucristo se despojó voluntariamente de la gloria que Él tenía en los cielos. Otro pasaje que los testigos suelen utilizar para negar a Jesús que sea totalmente Dios y cómo según ellos no puede ser igual a Jehová, este también tiene que ver con la doble naturaleza de Jesucristo. Es Marcos 13:32 y está igual en Mateo 24:36. Es un pasaje que indica nuevamente que los testigos no saben distinguir que en Jesús hay una naturaleza divina y hay una naturaleza humana. Eso lo podemos leer también en la hojita que les pasé, como está en la traducción del Nuevo Mundo. Dice: respecto a aquel día o la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, volvemos otra vez a la misma teología de ellos.
a decir que Jesucristo no es Dios, porque precisamente dice que Él no sabe sino el Padre. Aquí se está refiriendo a sobre la segunda venida de Jesucristo. De modo que la interpretación de la sociedad Watchtower es, puesto que el Hijo hay cosas que no sabe, el Hijo no puede ser plenamente Dios, puesto que no era omnisciente. Pero de nuevo aquí, Él está hablando como hombre, porque como Dios era evidente que sabía todas las cosas y así lo entendieron sus discípulos. Y tenemos muchos textos donde nos muestra que Jesús sí sabía todas las cosas y los apóstoles lo reconocían así. En esos entonces podemos entender en Juan 16, 29 al 30, que está en el número 11 que les pasé a ustedes como está en la traducción del Nuevo Mundo, dice, dijeron sus discípulos, ¿ves? Ahora hablas con claridad y no expresas comparación alguna. Ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te interrogue. En esto creemos que saliste de Dios. Como ven, no está diciendo, en esto creemos que fuiste creado por Dios. En esto creemos que saliste de Dios. Y dice ellos, ahora sabemos que sabes todas las cosas, no como algunas, sino todas. La palabra de los discípulos era bastante clara. Por supuesto que Jesús como hombre tenía limitaciones, tenía que comer para mantenerse vivo, tenía sed, como cuando le pidió de beber a la samaritana, se cansaba, dormía, y por supuesto como ser humano era limitado, pero como Dios sabía todas las cosas, y por supuesto era igual a Dios. Otro versículo donde los apóstoles reconocían a Jesús, que sabía todas las cosas, es Juan 21, 17. Este no la tengo en la lista, se me pasó. Dice la traducción del Nuevo Mundo. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me tienes cariño? Pedro, Juan 21, 17. Pedro se contristó de que por tercera vez le dijera, ¿me tienes cariño? De modo que le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú bien sabes que te tengo cariño. O sea, él reconocía que Jesús era Dios y que se sabía todo. De nuevo, el conocimiento que tenía Pedro, quien había pasado 3 años en su vida al lado de Jesús, era que efectivamente Jesús sabía todas las cosas. Como Dios era el único que sabía todas las cosas. O sea, si en algún momento se llegara a tener la oportunidad de hablar con un testigo y citan estos textos, es importante, como tengo yo en mi Biblia rayadita, estos versículos donde dice que Jesús sabe todas las cosas para mostrarle a ellos. Bueno, entonces, ¿tú cómo me explicas esto? ¿Cómo me explicas? Van a salir con alguna cosa según lo que le han enseñado. Pero poderles mostrar a ellos, si se da la oportunidad, estos versículos que contrarrestan lo que ellos dicen que Jesús no sabe todas las cosas. El tiempo está acabando. Bueno, podemos ver en otros pasajes cómo Jesús sabía todas las cosas. Se los voy a citar para que lo tengan en cuenta, no los vamos a ver. Juan 2, 24, 25, sabía lo que había en el hombre. Juan 6, 64, sabía de antemano quién lo iba a entregar y quién lo rechazaría. Juan 10, 14, sabía quién le seguiría. Mateo 9, 4, veía la maldad en el corazón de los escribas. Juan 1, 48, Jesús sabía quién era Natanael. Marcos 2, 8, también podía leer el corazón de los hombres y las mujeres. Lucas 5, del 4 al 6, sabía dónde había peces en el agua. Mateo 17, 27, sabía qué pez se había tragado una moneda. Juan 11, 14, sabía que Lázaro había muerto aún lejos del lugar. La pregunta sería, ¿algún ser creado tiene omnisciencia como para saberlo todo? O sea, Él es creado. ¿Será que cómo podría saber todas las cosas? Es porque Él es omnisciente y es Dios. ¿Algún ser creado puede estar al mismo tiempo en todos los creyentes? Sería la otra pregunta, porque según 2 Corintios 13, 5, Jesús está en el creyente, en cada uno de los creyentes. Es imposible que un ser creado pueda estar en cada uno de los creyentes. Este es otro tema interesante, que hay la oportunidad de verlo, porque ellos no consideran que una persona
o el Espíritu Santo, que es persona, pueda estar dentro de otra persona. Ellos dicen, como todo le buscan en la lógica humana, entonces ellos dicen, no es posible que un ser, una persona que ustedes llaman persona, el Espíritu Santo, pueda estar dentro de otra persona. Para ellos es absolutamente imposible, pero es porque no creen en la Trinidad. Entonces, como podrán notar, hasta ahora, ninguno de los versículos presentan prueba de que Jesús es Miguel. Ellos solamente están tratando de quitar la enseñanza de que Jesús, le están quitando la divinidad a Jesucristo. Como no vamos a alcanzar a ver los otros textos, porque vamos a ver, otro texto es 1 Corintios 13:3, que dice, la cabeza de Cristo es Dios. Este no lo tenemos en la lista, voy a darle 5 minutos, pero quiero que sepan, dice 1 Corintios 11:3, quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo, a su vez la cabeza de la mujer es el varón, a su vez la cabeza de Cristo es Dios. Es otro de los textos favoritos de los testigos para decir que con ese texto Jesucristo no es Dios, porque ellos dicen, si la cabeza de Jesucristo es Dios, no puede ser Jesucristo Dios. Aquí se nos enseña unas verdades, que en la tierra el varón es cabeza de la mujer, y Dios lo ha dispuesto así en este orden de cosas, y en el cielo, en el arreglo de la Trinidad, la cabeza es el Padre. Ellos quieren usar este texto para demostrar que Jesucristo es inferior, y para nosotros, con el mismo texto, tenemos que hacerlo reflexionar. Entonces, preguntarles, por ejemplo, ¿qué dice el texto de quién es la cabeza de la mujer? Le hacemos una pregunta obvia y ellos dirán, pues la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces le podemos preguntar, ¿esto significa que el hombre es más importante que la mujer? ¿Significa que el hombre tiene más dignidad que la mujer? Y si es así, o sea, no tiene más importancia a los ojos de Dios que la mujer. Aquí no se está hablando de dignidad y no es posible este argumento si vemos lo que dice Jesús en Mateo 28:10-20, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cuánta potestad le ha sido dada a Jesucristo? Dice, toda. O sea, tiene toda la importancia que tiene Jehová. Jesús merece menos reconocimiento que Jehová entonces, según el texto, o Jehová merece más reconocimiento que Jesús, de ninguna manera. O sea, Jesús merece todo el reconocimiento porque Él tiene toda la potestad, le ha sido dada a Él. Este texto no está hablando de dignidades ni que alguien es más importante que el otro. Está hablando de un orden. Siempre en esto es un orden, por eso sacar un texto de su contexto crea un pretexto para justificar el error. Entonces hasta aquí vimos que los versículos que ellos usan, o el argumento que ellos usan para decir que Jesús no es Dios, es el Padre es mayor que yo. Ya lo vimos, que tiene que presentársele y explicársele sobre la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios, y de que tiene doble naturaleza. Nadie sabe el día ni la hora, ese es el otro texto favorito de ellos, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, para la próxima clase vamos a ver otro texto favorito de ellos, donde ellos han usado la palabra primogénito, que está en Primera de Colosenses 1:15, y lo han usado como primer ser creado. Entonces en la próxima clase vamos a ver cómo esta palabra primogénito no significa necesariamente primer ser creado según el griego que está utilizando el apóstol Pablo, sino que tiene otro significado de supremacía, de principal o de mayor rango. Entonces, hermanos, no alcanzamos esta hojita, por favor la traen la próxima semana para poder continuar esto, y la próxima semana les traigo otro papel. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si no tienen preguntas, yo les puedo hacer preguntas. Estamos hablando de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Nosotros usamos mucho la palabra divinidad. Este es un estudio que se está viendo, quizás no están viendo muchos testigos de Jehová. Yo sé por qué nosotros usamos la palabra divinidad, pero aquí no está explicado por qué nosotros usamos la palabra divinidad, porque la verdad es que no aparece en la Biblia, y lo sabemos. Usted pudiera explicarlo
Esta fue la primera clase, la explicación de Trinidad. Así que, precisamente en esta clase, antes de dar la clase de los testigos de Jehová, se explicó el uso de la palabra Trinidad. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, díganme, ¿quién me puede decir? ¿Tiene alguna pregunta? No, yo lo que quería, simplemente un pequeño apoyo a lo que hemos estado escuchando, es el hecho de que los judíos eran quienes estaban esperando al Mesías y sabían que el Mesías era Dios. Precisamente cuando estaban juzgando a Cristo en las cortes, ahí lo tenemos aquí en 2 versículos, cuando le preguntaron si él era el Cristo, el Hijo de Dios, y él dijo que sí, ahí dijeron, ya no necesitamos más pruebas, él es un blasfemo. Y por eso lo llevaron a la muerte, por blasfemar, llamándose él ser Dios. Quiere decir que los mismos judíos posiblemente tenían más conocimiento de las escrituras que podamos tener nosotros, sabían que la naturaleza del Cristo, que era divina, y al Jesucristo, a Jesús, a adoptar esa naturaleza, le dieron causa de blasfemia y por eso lo crucificaron. Sí, esa fue la razón de la crucifixión, de que él sí decía abiertamente que él era Dios. Entonces no lo crucificaron porque se creía que él era el arcángel Miguel, porque no lo hubieran crucificado por eso, sino porque él se hacía igual a Dios, él decía que él era Dios. Y los pasajes están en Lucas 22. Vamos a mirar Lucas. No sé si, pero para que lo apunten, no sé si verá bien. Sí, alcanzamos un momentico. Lucas 22. Del 67 al 71, pero también abunda un poquito más en Marcos. Marcos 14, del 62. Entonces vamos a buscar, ¿es Marcos? 64. Marcos 14. Del 62 al 64. Es donde es considerado blasfemia. Marcos 14, del 62 al 64. Ok. Puedes leer desde el 61 para que cuando le pregunta, tú eres el Cristo. Marcos 14, 61. Mas él callaba ahí, desde ahí. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído de la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Hasta ahí, ¿no? O sea, ellos sí reconocían, como el Antiguo Testamento dice que no se puede blasfemar el nombre de Jehová y nadie se puede pasar por Jehová, y él estaba reconociendo que él era Jehová, que era Dios. Entonces esa fue realmente la razón de su muerte, no otra. Entonces la Biblia sí lo dice claramente. Julio, ¿una pregunta? La frase yo soy lo que implica es esa eternidad de que él utiliza el mismo yo soy que usa en el Antiguo Testamento Jehová cuando se presenta ese en el fuego, en la zarza de fuego a Moisés, que él le dice, que le da una orden a que vaya al pueblo y le dice, ¿y qué voy a decir? ¿Quién eres tú? Y él le dice, yo soy. Pero en ese versículo, y por eso en el Nuevo Testamento Jesucristo se identifica con ese mismo yo soy de Jehová. Pero en la traducción del Nuevo Mundo, eso lo vamos a ver también, esos dos versículos han sido cambiados para que no haya esa conexión. O sea, todo lo que sea divinidad de Cristo es lo que ha sido tergiversado en la versión traducción del Nuevo Mundo. ¿Alguna otra pregunta? Jesús dijo, antes que Abraham fuese. Yo soy. Si él dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Claro que para el testigo él lo entiende. O sea, ese es el problema, que él va a entender si antes de que Abraham fuese, pues era el arcángel Miguel. Pero en ningún momento pregúntale a un testigo de Jehová, muéstreme aunque sea un solo versículo, uno, donde diga que Jesús sea Miguel.
uno sola. Porque siempre, como les digo, si dice Mateo, Leví, dice Pablo, lo podemos comprobar de que tenía los dos nombres, pero ellos no nos pueden demostrar, siempre dicen que llegan a esa conclusión porque han meditado en la palabra, pero realmente no lo dice ningún versículo. Ok, hermanos, podemos ponernos de pie, seguimos la segunda parte en la próxima clase.